fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a fondo. Vamos a hablar del desabasto de medicinas. Hemos escuchado mucho últimas fechas sobre este problema, y es un problema grave, es un problema serio y tiene implicaciones de verdad preocupantes. El artículo 4 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La salud es un derecho humano. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un acto de soberbia del gobierno que se ha negado a reconocer sus errores, que han provocado la muerte de muchos niños, miles de niños, no estoy exagerando, y otros miles de personas que se han visto impedidas para seguir sus tratamientos y recuperar, o por lo menos hacer llevadera una enfermedad, recuperar la salud o hacer llevadera una enfermedad. Vamos a hablar de 4 temas fundamentales. ¿Qué fue lo que provocó la escasez de medicinas? Yo le digo que es un acto de soberbia, y habrá quien lo explique perfectamente aquí. Vamos a hablar de este convenio que firma México con la Organización de Naciones Unidas, y que no entendemos por qué lo hace de esta forma, y qué indica este convenio. ¿De verdad funciona? Después vamos a hablar precisamente de la batalla de estos niños con cáncer. Hay 1.600 niños muertos. Que quede claro la palabra, 1.600 niños muertos. No vamos a usar eufemismos, es esto, murieron. Y vamos a hablar de la política sanitaria. ¿De verdad será el Waterloo de este gobierno? Yo quiero agradecer para este programa la participación de Irene Tello Arista. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero, que ha hecho un gran trabajo precisamente para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Maribel Ramírez Coronel, ella es periodista y es columnista de temas de economía y salud, y ha dado un puntual seguimiento de lo que está pasando. Y a Rafael Gualcocío, director. ¿Perdona? Es que no te vimos, Maite. No estoy escuchando, ok. Ahorita regresamos contigo para verificar tu conexión. Y voy con Rafael Gualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Agradezco a todos ustedes su buena disposición para hablar sobre el tema y hablar a fondo del mismo, para que entendamos lo que esto implica y si existen posibilidades de recuperar en algo este sistema de abasto de medicinas, que si bien no era perfecto, por lo menos era constante. Bien, ¿qué fue lo que provocó la escasez de medicinas? Y me gustaría, Irene, empezar contigo. Claro que sí, Maite. Nosotros lo que documentamos en Impunidad Cero tiene que ver a partir del cambio que se hace desde 2018, porque empiezan desde el momento en que llegan a la Cámara, al Congreso, a cambiar la ley de adquisiciones para concentrar todas las compras federales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Oficialía Mayor. Ese es el primer cambio que genera o trastoca todo el sistema de compras consolidadas que existía en el país. Luego se procede a vetar a las 3 principales distribuidoras de medicamentos, lo cual también genera un gran problema con el desabasto. Y otro problema que acabamos viendo tiene que ver con la transición del Seguro Popular al INSABI. Yo creo que tomando estas 3 cosas en conjunto, podemos explicar un poco por qué estamos viendo el desabasto. Básicamente lo que hicieron fue cambiar de la noche a la mañana el sistema de compras consolidadas que se construyó en el país desde el 2013 y creer que ellos iban a poder hacer las compras con menos personal, sin la experiencia y sin el tiempo que requiere hacerse las compras consolidadas de todos los medicamentos del país. Entonces sí creo que es importante dejarlo en claro, porque hemos visto muchas falacias que se han dicho al respecto y es importante decirlo. El desabasto que estamos viendo fue ocasionado por malas decisiones públicas respecto a la compra y distribución de medicamentos en el país.
me llama la atención lo que dices, que esto empieza desde el 2018, cuando decide precisamente hacer estos cambios los propios legisladores, que además hay que aclararlo y queda en evidencia, es la legislatura, se trató de la legislatura con menor nivel académico de la historia. Y bueno, pues está evidenciado en esto, una actitud revanchista del legislativo, que lo que hizo fue de verdad poner en una sola mano, incapaz pero leal al presidente, una adquisición que además no era nada más que comprar los medicamentos, sino que el sistema funcionaba de tal suerte que estaba incluida la compra y la distribución, ¿no es así? Así es, tal y como funcionaba el sistema, que creo que nos pueden informar mucho más los expertos que nos acompañan de distribución de medicamentos. Básicamente lo que hacían era que unas distribuidoras, no porque ellas produjeran los medicamentos, porque eso es importante creo que separarlo, ellas lo que hacían era que contrataban el insumo con otras industrias o farmacéuticas, y al final lo que le acababan vendiendo al gobierno era el tema tanto de distribución como del insumo. Justo creo que agarran este mal análisis y mala interpretación de lo que pasaba con el mercado de compras, diciendo que había un oligopolio inmoral, porque así fue definido por el propio presidente, y que por tanto se tenía que vetar y terminar cualquier contrato con estas empresas. Creo que no se entendió que la división de labores muy bien estipulada, y que además tanto la industria farmacéutica como el proceso de generar una distribuidora a nivel nacional toma muchos años y muchos recursos. Entonces ellos creo que creyeron que poniendo en la distribución iban a poder bajarle el precio de lo que costaba comprar las medicinas en el país. Pero en el fondo la verdad es que sí creo que fue una muy mala política pública implementada. Para cualquier política pública, y que eso es a lo que nos dedicamos nosotros en Impunidad Cero, primero lo que uno tiene que hacer es diagnosticar el problema y con base en lo que ya existe, implementar una solución gradual que vaya teniendo la menor afectación, sobre todo en el bien público. Aquí lo que hicieron fue trastocar por completo lo que existía antes respecto a las compras y distribución de medicamentos en el país, sin tener un plan de implementación gradual, sin saber quién iba a poder proveer la distribución, quiénes eran los verdaderos fabricantes de las medicinas del país. Por ejemplo, eso lo estamos viendo mucho con el tema de oncológicos. Entonces sí creo que hubo un muy mal diagnóstico, una muy mala planeación y una muy mala ejecución de esta estrategia anticorrupción y de ahorros que intentaron hacer desde el gobierno federal respecto a la compra de medicamentos en el país. Rafael, ¿cuál es tu visión? Mira, yo coincido 100% con lo que dice Irene. Y digo, para ejemplificar el caso, las licitaciones que organizó la Oficialía Mayor, que no tenía ninguna experiencia en este tema, fueron resultados realmente paupérrimos. Estamos hablando de 62% de claves desiertas en la primera licitación, que truncó una licitación que venía de 2018, y después la de diciembre, pues también 30% de claves desiertas, que son porcentajes que nunca se habían visto en nuestro país. O sea, lo que bien refiere Irene, de 2013 a 2018, el máximo porcentaje de claves desiertas no superaba el 7%, que además se iba a licitación por parte de las instituciones. Lo que estamos viendo actualmente es este desabasto, estas claves desiertas que se van a adjudicación directa, y que si la consigna era acabar con la corrupción, pues esto al contrario, o sea, lo que provoca es opacidad y provoca que haya este tipo de situaciones no conocidas que afectan no nada más a la industria, sino principalmente a los pacientes, que es lo que estamos viendo actualmente. Maribel, tú que has seguido desde el punto de vista periodístico el tema, ¿qué puedes añadir o qué te parece esta visión que se ha dado de qué provoca la escasez de medicamentos al grado de cobrar tantas vidas? Sí. Uno de los elementos
es que ya lleva mucho tiempo, porque el gobierno ya lleva 2 años y medio y no lo ha logrado resolver. De todo esto que mencionan Irene y Rafael, que fue desde un mal diagnóstico y que después se ha convertido en una cadena de errores una tras otra. Cuando llegaron con la UNOPS era como que así lo interpretaron, se entiende, y así lo anunciaron como la gran solución que no habían encontrado desde el inicio del gobierno a partir del rompimiento a rajatabla que hicieron de la cadena de insumo, que ese fue el error de origen. Pero yo creo que el propio gobierno no lo acepta abiertamente, pero por supuesto que evidentemente hay una decepción muy grande del gobierno respecto del trabajo de la UNOPS, de este organismo de Naciones Unidas. Y al final, yo lo que noto totalmente fue un rompimiento. No lo han aceptado nadie, porque aparte no han sido transparentes y no han informado. En cada ocasión en las que a lo largo de estos 2 años y medio, ya vamos para 3, no lograron resultado en la ejecución de su estrategia, como dice Irene, sin un diagnóstico acertado, han buscado maneras y maneras para lograr esa compra consolidada que no han conseguido, y con la UNOPS tampoco lo consiguieron. Esa decepción de la UNOPS se notó a partir de que hubo un vacío de información muy fuerte a principio de este año, porque la UNOPS pasaba los meses, que firmaron desde el 31 de julio el acuerdo entre la UNOPS con INSABI, pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, por ahí ya debieron haber anunciado la convocatoria para la compra de medicamentos, nada. La industria yo la notaba desesperada, angustiada, con una incertidumbre terrible porque se acercaba el 2021 y cómo iba a ser ese abasto, cómo se iban a preparar para empezar a fabricar. Pues llegó enero y hasta febrero salió la UNOPS con su convocatoria, pero se entendía que iba de inmediato a sacar los resultados de las ofertas, que de inmediato llegaron las industrias, porque evidentemente la planta nacional farmacéutica tiene mucha experiencia en estas compras muy grandes, porque el IMSS ya llevaba años haciéndolas. La respuesta inmediata de la industria nacional fue muy fuerte. La de la internacional no lo fue tanto como lo esperaban, vio claramente, porque lo dijeron abiertamente que esperaban una competencia internacional muy grande. Y llegó marzo, abril, mayo y hasta junio es que empiezan, bueno, nos dirá a Rafael cuándo empiezan a hacer las asignaciones, porque nunca anuncian el anuncio de los fallos, como se sabe en una compra consolidada, porque el IMSS lo hacía así, lo hacían al siguiente día. La UNOPS tardó 4 meses en dar su respuesta de resultados, y aparte con una serie de irregularidades que yo detectaba que decían en la industria. Entonces, creo que ahorita lo que estamos viviendo fue el último error de haber contratado a la UNOPS, siendo un organismo, como ya se ha dicho, sin la experiencia de hacer compras tan complejas y tan especializadas en el sector salud. No lo había hecho nunca antes. ¿De quién pudo haber sido la idea de contratar a la UNOPS, que no tenía experiencia? Pero además me sorprende que la UNOPS hubiera aceptado a sabiendas de que no tenía la experiencia para hacerlo, y que se trataba de verdad de una compra de una magnitud impresionante, amén de la comisión que iba a cobrar. Si me permites, Maite, yo Por creo favor. que el error surge de un mal diagnóstico, como ya lo dijo Maribel. Se toma como base una licitación fallida, que fue la de la Oficialía Mayor de Hacienda, en junio de 2019, y sobre ese diagnóstico de una licitación que no funcionó porque se rompieron los esquemas, como bien decía Maribel, donde se separa la parte de la fabricación de la parte de distribución, y con ese diagnóstico equivocado, UNOPS aprovecha para decir yo lo puedo solucionar, pero se partió de una situación totalmente irreal. Si se hubieran retrotraído a las licitaciones, como bien decía Irene, de 2013 a 2018, pues otra cosa hubiera sido. La verdad es que funcionaba cada vez mejor. Había observadores internacionales, había, la propia OMS, estaba obviamente la OECD, en fin. O sea, había muchos observadores internacionales que poco a poco perfeccionaban la compra. Cuando se hace un diagnóstico equivocado sobre una licitación que fue fallida, como ya lo dije, con un 62% de claves desiertas, pues obviamente yo creo que pues ahí no se tomó de verdad la realidad del país, y pues esto surge, ¿no? Y la licitación de UNOPS no fue para nada una licitación exitosa. Estamos hablando de que el 55% de las claves
como ya lo dijo Maribel, después de 7 meses se declaran desiertas o sin adjudicación, que viene siendo lo mismo. A final de cuentas, estamos hablando de que el 55% de los medicamentos que se requieren en el país todavía no se licitan, a final de cuentas. Ahora bien, estamos hablando, el 65% no estaba. 55. Ahora, ¿por qué falla esta licitación? ¿Por el desconocimiento también del mercado mexicano? ¿O qué había pasado con la industria farmacéutica mexicana? Mira, yo te puedo decir, perdón, Irene, Maribel, yo te puedo decir, del 45% que se adjudicó, en volumen, el 99% corresponde a una industria nacional, a una industria establecida en México. Quiere decir que la industria, a final de cuentas, es la que está respondiendo para cumplir con el abasto. El 55% se declaró desierto por diferentes causas, hasta unas donde dice sin motivo, lo cual pues da mucho que pensar, ¿no? A final de cuentas, claro, podríamos tener un abasto mucho mejor y sin embargo no se adjudicó. Y la verdad es que, como dijo Maribel, pues no hay un fallo sobre el cual podamos basarnos para decir cuál es la razón por la cual fueron descalificadas muchas propuestas. El 98% de las propuestas en volumen fueron de empresas establecidas en México. Así es que esto de que se abrió la licitación para que el extranjero pudiera participar y que las empresas del mundo pudieran estar aquí, pues la verdad es que lo único que vio es que la industria farmacéutica mexicana está consolidada, es mucho más competitiva y está dispuesta a participar y ayudar en lo que sea necesario para el abasto de los medicamentos en México. Una pregunta, creo que se puede agregar algo. Irene, a ver si por favor, adelante. Algo que explica de manera como creo que muy gráfica por qué el fallo de la UNOPS. Como les decía, el sistema de compras consolidadas para que empezara a funcionar bien tardó 2 años. En lo que llevábamos eran 6 años aproximadamente, una política pública muy grande. Tan solo el área que se dedicaba en el IMSS a ver todo lo del estudio de mercado para cada 150 funcionarios. Yo no creo que en la UNOPS llegue ni siquiera a los 50 funcionarios que están trabajando actualmente. Están haciendo un proceso que tardó 6 años en el país en consolidarse, en hacerlo en menos de 6 meses. Y de por sí, cuando ya estaba consolidado, el proceso de compras consolidadas tardaba de febrero a noviembre. Se hacía 1 año antes. Entonces, es ahí cuando analizamos por qué estás haciendo, es que están haciendo las cosas de manera muy improvisada, muy apresurada, y lo que les va a tardar construir un sistema de compras consolidadas como el que teníamos van a ser años. Por eso que por favor recapitulen y agarren de la experiencia que ya existe en el país para trabajar sobre eso. Ahora, una pregunta precisamente, Irene. Sí era muy corrupto este sistema de compras consolidadas. Mira, yo creo que era un sistema de la magnitud de tantas claves que yo no pondría las manos en el fuego para decir que no había ninguna sobre precios. Lo que sí creo que había corroborado el sistema es que se fue perfeccionando para que cada vez hubiera menos posibilidad de que eso pasara. Incluso en los estudios en los que hemos visto, lo que vemos el sobreprecio al final en el 2018-2017 que se daba más en las delegaciones del IMSS o institutos o hospitales que no se sumaban a la compra central de medicamentos. Entonces, es una política que había funcionado bastante bien. Y nosotros lo vemos en impunidad cero porque sí estudiábamos el fenómeno de la corrupción en el sector salud. La verdad lo veías más en temas de consultorías, de empresas fantasma, en otros temas, el tema de corrupción, y no tanto en el tema de compra de medicamentos. Entonces, por eso te digo, partieron de un muy mal diagnóstico, no porque no hubiera temas que se podían arreglar, litigar y sancionar, pero para eso tienes a la Fiscalía General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública. No deshaces un sistema entero diciendo que había corrupción sin tener evidencia de lo mismo y dejando a millones de mexicanos desamparados sin el tratamiento que necesitan.
Yo creo que no tenían conciencia de la magnitud de lo que implicaba esta compra, ¿no, Maribel? No, claramente no. No tenían conciencia ni conocimiento del sector salud y de que verdaderamente se requiere una alta especialización para toma de decisiones en todos los sentidos, pero en las compras específicamente, porque desde que inició el gobierno, la primera compra consolidada, como mencionaban, arrancó desde la Secretaría de Hacienda, como lo anunciaron, y todo ese año, todo ese 2019 fue como de aprendizaje, una curva de aprendizaje que se perdió porque la que lo encabezó, que fue el oficial mayor Raquel Buenrostro, la hicieron a un lado. Entonces se volvió a empezar prácticamente en el 2020 con ese aprendizaje y aparte cayó la pandemia en un escenario donde empezó a haber carencia de insumos, de todo, ¿no? Y incluido de medicamentos. Entonces creo que a lo largo de 2020 no dieron pie con bola, porque igual si recordamos, como que era una papa caliente que se estuvieron aventando. ¿Quién se hacía cargo de las compras de medicamentos? No quedó claro durante varios meses. Llegó un momento en que hubo incluso una reunión, si ustedes recuerdan, en la Secretaría de Gobernación. Bueno, Rafa nos dirá, porque a lo mejor tú estuviste, Rafa, o no sé si volcaron a la industria, pero estuvo la propia Olga Sánchez Cordero, estuvo Zoé, estuvo incluso López-Gatell. Hubo fotos de esa sesión de que decían, ahora sí, ya finalmente nos vamos a poner de acuerdo. Habrá sido justo, yo creo que por enero, febrero, marzo, que apenas estaba por empezar la pandemia, y ya les cayó la pandemia y pues empezaron es que ese es el punto. Yo creo que el sistema de salud mexicano es muy complejo en sí, por su propia estructura, su fragmentación que tenemos, porque son muchas instituciones, no se toman las decisiones en forma o así vertical, o sí, pero por cada institución, entonces lo hace demasiado complejo. Y luego intentan hacer una compra consolidada que ya teníamos el camino, pero realmente las decisiones, como fue de rompimiento desde el inicio, no se iban a empezar a armar el camino tan pronto, pero llegó la pandemia y pues encima la complejidad del manejo de la pandemia, y los que habían estado atentos a las compras pues lo hicieron a un lado y se le dejó el paquete solito al INSABI, a la institución más nueva, con más desconocimiento, porque sus titulares ni siquiera tenían el mínimo conocimiento sobre el sector salud. Entonces quedó en el control del más inexperto y con menos capacidad, y pues esa fue la tragedia. Y luego llega la UNOPS, que se sobrevende. Evidentemente se vendió muy bien la UNOPS, porque para cobrar esa comisión y ese precio era porque vendió que iba a dar muy buen resultado. Y se supone que iba a ser, bueno, el convenio fue con el INSABI, entonces entre la UNOPS, que no conocía el sistema de salud, y el INSABI, que tampoco tenía experiencia porque ni siquiera en esa época bien clara su andamiaje regulatorio o de operación, pues sí, apenas fue un cóctel perfecto para un desastre, y pues lo estamos viviendo claramente. ¿Qué pasa con PISA? ¿Qué papel jugaba PISA en esto del abasto de medicamentos? Estamos hablando de los medicamentos oncológicos. A ver si me permites, Maite. Por favor. El caso de PISA es un caso particular, muy señalado, y parte de varias razones. O sea, PISA era la empresa que fabricaba la mayoría de los productos oncológicos en México, pero que era una empresa realmente pues muy competitiva, pues, o sea, no es porque hubiera un monopolio, simplemente era la empresa que podía dar las mejores condiciones de precios en productos que no tienen mucho volumen y que además requieren una fabricación muy especializada. O sea, la línea de fabricación de oncológicos solo la puedes usar para oncológicos, igual que los hormonales, nada más para hormonales, igual que los antibióticos, nada más para antibióticos. Había una especialización muy grande y PISA era realmente muy competitiva, no nada más en México, sino a nivel internacional. Cuando sucede esto del metotrexato, que fue una situación que no tenía nada que ver con la calidad del producto, o sea, se vino una alerta sanitaria en un hospital en Puebla donde se decía que estaba contaminado el producto. Al final, tanto la Secretaría de Salud de Puebla como el hospital quitaron esta duda, ¿no? No era una situación de calidad del producto, pero esto dio para que se hiciera una inspección a PISA, y eventualmente a PISA
se le suspende la línea de fabricación por una falta menor, una falta administrativa, donde solamente no se había validado un equipo, etcétera. Pero esto causó que se suspendiera la línea de fabricación, donde no nada más se hacía el metotrexato, sino muchos otros de los oncológicos. Y esto, a final de cuentas, gravitó en que se suspendiera toda la fabricación de oncológicos en México, porque no había otras empresas que los fabricaran, por lo que ya mencioné, una alta especialización, unas condiciones difíciles de equiparar para muchos otros laboratorios que no tenían una línea especializada para la fabricación de oncológicos, y finalmente pues esto provocó lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una falta de medicamentos oncológicos que además se podría solucionar fácilmente porque PISA tiene las capacidades no nada más para abastecer el mercado mexicano, para abastecer el mercado latinoamericano, y sin embargo no le autorizan el inicio de operaciones después de 2 años, ¿no? Prácticamente. O sea, sigue suspendido por este error. Sigue suspendido, pero ya, o sea, ya subsanó el error, ya la planta donde fue suspendida ya hicieron todas las modificaciones que se requerían, tal y cual, y además construyó una nueva planta que puede fabricar medicamentos oncológicos, no nada más para México, sino para toda América Latina. Bueno, nos vamos a quedar aquí antes de hacer una pausa, pero no salimos del asombro de ver esta concatenación de errores, de fallas, y a dónde nos lleva la ineptitud, a dónde nos lleva la incapacidad y a dónde nos lleva la inexperiencia. Y a todo esto le pones la soberbia para coronarla y tienes el desastre perfecto. Continuamos, una pausa. Bien, continuamos aquí en A Fondo. Estamos hablando del desabasto de medicinas y vamos a hablar de esta batalla de los niños con cáncer. Vamos a hablar de los 1.600 niños que han muerto. Pero nadie que no haya tenido un hijo enfermo puede entender el dolor y la impotencia ante la incapacidad de poder dar a su hijo la posibilidad de recuperar la vida. Doy la bienvenida a este espacio a Andrea Rocha. Ella es abogada de los padres de los niños con cáncer. Andrea, platícanos, ¿dónde va esta batalla? Hola Maite, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí en tu programa. Pues mira, déjame decirte que hemos amparado a más de 220 niñas y niños con cáncer de todo el país, esto derivado pues de la negligencia de esta actual administración en garantizar sus quimioterapias en tiempo y forma. Quiero decirte que también hemos interpuesto 6 denuncias ante la Fiscalía General de la República, una lamentablemente por el delito de homicidio, por la pérdida del pequeño Eivan. El pequeño Eivan de 3 años perdió la batalla contra el cáncer derivado de que le negaron sus quimioterapias en diversas ocasiones que acudió a la clínica. Quiero decirte que las pequeñas y los pequeños tienen un carnet de citas médicas que debe de seguirse de verdad de manera puntual, porque si no lo hacen, muchas veces se corre el riesgo de que los niños tengan recaídas, y el tener recaídas significa que vuelvan a iniciar su tratamiento desde cero, lo cual es sumamente lamentable. También quiero decirte que en los amparos que hemos como tal presentado, pues realmente se me hace la manera en la que las autoridades, como el subsecretario Hugo López-Gatell, se refiere a los padres, se me hace sumamente inhumano. ¿Y esto por qué? Porque si un padre o una madre acude a presentar un medio jurídico, pues es evidente que es porque estamos presentando todas las pruebas de los menores, ¿no? Quiero decirte que no nada más somos 20 papás y mamás en todo el país, no, hay más de 20,000 niñas y niños que hoy en día están viviendo pues los estragos del desabasto de sus quimioterapias.
Perfecto. Vamos a tratar de verificar la conexión con Andrea. Irene, cuando estamos hablando en nuestro país que son Solo que te escucho un poco mal, Mike. 20,000 padres que están angustiados y 20,000 niños que ya no pueden más, que se están debilitando. A ver, ¿con quién vamos? Sí, ahorita a ver si nos pueden repetir la pregunta, Maite. Respecto al tema de las víctimas, todos los pacientes que no tienen medicamentos, y creo que es importante, obviamente, siempre poner la atención. Este caso de los niños con cáncer me parece extremadamente trágico, pero creo que también es importante hablar cómo el desabasto está afectando a muchos otros grupos terapéuticos, personas con diabetes, personas que tuvieron un trasplante y que no tienen los medicamentos para poder seguir con el tratamiento, personas con afectaciones de trastornos de ansiedad, de depresión. Tenemos también un grave problema respecto a lo que ha pasado, incluso para la propia atención del COVID. Eso es lo que es tan grave ahora momento. En la peor pandemia de salud que hemos visto en el último siglo, en este momento estamos teniendo un sistema de salud pública extremadamente debilitado por estas malas decisiones de parte de la Administración Pública Federal respecto a la compra y distribución de medicamentos. Entonces sí me parece muy importante voltear a ver a los pacientes que no tienen sus medicamentos y qué podemos hacer, porque por más que nos llamen golpistas, por más que nos llamen que tenemos intereses políticos, la verdad es que al final eso no hace mella en absoluto en el tema que siempre creo que nos tiene a todos en esta mesa. Mientras no se tomen las decisiones de política pública federal necesarias para que se garantice el suministro de medicamentos para el resto del año y los años siguientes, vamos a seguir viendo este tipo de afectaciones y cada vez en mayor número. Entonces sí creo que es importante dejar de lado estas falacias que han venido de parte del gobierno y centrarnos a ver qué es lo que falta, que como lo hemos dicho antes, el nivel de desorganización persiste, todavía no nos queda claro quién va a ser la autoridad encargada de hacer el resto de compras que no se acabaron por licitar por parte de la UNOPS, y sobre todo lo más importante, ver el tema de distribución a corto, mediano y largo plazo. Esta idea que tenía el gobierno federal de construir ellos mismos su propia distribuidora estatal de medicamentos nos parece una muy mala idea. La cantidad de recursos que se invertirían públicos para desarrollar un sistema de distribución como el que se requiere para distribuir medicinas en el país sería un gasto absurdo de dinero. Si de por sí antes teníamos el problema de que no se gastaba lo necesario y no se gastaba de modo adecuado en el sistema de salud público mexicano, no veo necesidad de gastar de forma, ahora sí que sin fundamento, cuando ya hay empresas distribuidoras en el país que pueden proveer este servicio. Pero seguimos, no sé si tenías otra pregunta. Ok, Maribel, me gustaría conocer cuál es tu visión y cuál es tu opinión en relación con estas declaraciones que incendian las redes, que incendian los medios y que convierten en víctima al gobierno y en victimarios a estos y a sus padres. Fue una declaración del subsecretario Hugo López-Gatell que fue realmente provocativa, muy terrible. O sea, reflejó una falta de sensibilidad absoluta totalmente. Y era evidente que iba a detonar porque no solo no tomó en cuenta que había pacientes, los niños de cáncer, es la parte más dramática, más dolorosa, porque pues son los mexicanos más vulnerables que tenemos y que estén quedándose sin terapia, pero muchísimos pacientes son los que están sufriendo. Y que haya dicho eso, pues fue muy más doloroso, o sea, tocó una herida muy, muy sensible y por supuesto que generó un movimiento y una reacción exacerbada y natural y entendible. Pero quería comentar, si me permites, dándole un poco seguimiento a la parte de la distribución que menciona Irene. En general,
Por supuesto, anunciaron que iba a haber una distribuidora, bueno, el presidente anunció que iba a haber una distribuidora enorme, grandísima, y que iban a invertir, y incluso mencionaron cantidades de miles de millones de pesos, designaron que iba a ser Birmex, designaron a Pedro Centeno para encabezarlo, y todo, de eso ya son varios meses. O sea, de cada anuncio que se ha hecho, no ha terminado en algo concreto, y no informan que no se concretó y qué es lo que va a hacer entonces en su lugar, porque al no concretar, entonces se quedan vacíos informativos y se quedan incógnitas, y entonces como por eso nadie entiende, porque anuncian una cosa, no se concreta, y luego ya están anunciando otra que no va en el mismo sentido de lo que habían dicho. La de distribución es una y es algo que no se ha resuelto claramente, está por verse. También, por ejemplo, lo de la compra en el extranjero, no lo han concretado porque el UNOPS no les funcionó para eso. Se entendía que por ahí iba el objetivo, que se abastecieran en el extranjero, pero la UNOPS pues se dio cuenta que las principales ofertas las estaba dando la industria nacional y sus precios eran inmejorables, y las condiciones y la experiencia que tiene la UNOPS, entiendo, lo alcanzó a detectar. Pero bueno, pues entonces hubo rompimiento con la UNOPS o lo que haya pasado, y la UNOPS pues se supone que va a seguir, pero no sabemos cómo. Hay muchos vacíos informativos. Y luego, de aquí al 2024, bueno, entonces ahora el INSABI es el que está comprando en el extranjero, porque ya anunciaron, el presidente lo dijo y lo han dicho abiertamente, están comprando oncológicos en Corea y en Japón. Y se entiende que van a hacer compras multianuales, las está haciendo el INSABI o con apoyo del BIDMEX, no sabemos bien ahí cómo está eso, claro, ¿no? Pero no lo han resuelto, y al mismo tiempo, ¿con qué porcentaje o proporción se va a quedar la UNOPS? Porque tampoco se ha despedido. La UNOPS está diciendo que va a hacer la compra de aquí al 2024. Y entonces no está claro si la UNOPS se va a quedar, qué es lo que va a comprar la UNOPS y qué es lo que está comprando el INSABI en el extranjero, cómo se van a dividir, qué estrategia es hacia adelante, no está claro. Entonces, por eso hay tanta incertidumbre, tanto nerviosismo, entendible, porque realmente hay una carencia, y es la hora en que no está claro cómo lo van a resolver. Y llevamos ya vamos para 3 años, entonces sí, es clarísimo que la angustia y la desesperación y el apoyo a los pacientes pues es evidente y comprensible, ¿no? A ver, Andrea, yo te quiero preguntar, nos comentabas que llevabas 6 denuncias y que había una por homicidio. ¿Puede haber denuncias? Pues mira, la denuncia de homicidio se dio derivado del tema de que, como te mencionaba, al pequeño Iván le negaron en muchas ocasiones sus quimioterapias. Su mamá, como tal, hemos exhibido las pruebas, ¿no? De cómo él venía mejorando. Quiero decirte que él en su expediente clínico venía muy bien, pero derivado del desabasto de quimioterapias, pues fue muy lamentable que empezó a tener recaídas, ¿no? Frente a esta situación, le negaron en muchas ocasiones las quimioterapias, y pues lamentablemente él en diciembre perdió la batalla contra el cáncer. Igual, una de las cosas que ya mencionaban, ¿no? Quiero decirte que en el tema de los amparos, nosotros como tal hemos cambiado un poco la estrategia en el tema de las autoridades que hemos mencionado como responsables, que en este caso es al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, al director del INSABI y al director del IMSS. Lo que hemos hecho ahora en los nuevos amparos que hemos presentado es que a través del informe justificado que rindan estas autoridades, puedan exhibir ante los juzgados como tal los contratos de los medicamentos oncológicos que están ellos mencionando que están comprando. También hemos solicitado también como tal que puedan mencionar el presupuesto asignado para la compra de los mismos. Esto en relación a que en varias reuniones que hemos tenido con las autoridades, como hace 15 días con el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, pues nada más nos muestran gráficas en Excel de medicamentos oncológicos que van a llegar, pero cuando los padres y las madres de familia de las niñas y los niños con cáncer piden que nos puedan mostrar esos medicamentos, nunca sucede. Yo creo que de gráficas y de promesas los padres ya están cansados, ¿no? Eso es lo más lamentable. Hola, buenas tardes. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos ahí con
vamos, en este tema, y me gustaría continuar con este a fondo con ustedes, si me lo permiten. Andrea Rocha, Irene Tello, Maribel Ramírez, Rafael Gual, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, en esta discusión que se ha tenido en torno a los medicamentos, vamos, estamos hablando del desabasto en general, pero este tema del cáncer siempre nos ha marcado a lo largo ya de prácticamente 2 años, Irene. Sí, como mencionábamos, desgraciadamente llevamos desde el 2019 viendo la afectación que se dio, aunque el gobierno con el equipo de transición, el anterior gobierno y el equipo de transición de la actual administración hicieron las últimas compras consolidadas, como se trastocó en el fondo y se procedió a vetar a las 3 principales distribuidoras y esta pelea frontal que se dio con PISA, por eso vemos una afectación tan marcada en el problema de los pacientes con cáncer. Pero a la fecha, como lo hemos repetido, se sigue sin comprar la cantidad de medicamentos que requiere todo el país, se sigue sin certeza respecto a quién los va a almacenar y distribuir, y por eso seguimos viendo que esto no solamente afecta a pacientes con cáncer, sino a todos los pacientes que necesitan tratamiento público. A ver, y ahí importante, yo me disculpo porque no he llevado todo el programa, pero ahí importante, dices tú, no se ha comprado el medicamento. ¿Es un tema específicamente de compra de medicamento o también de producción de la mismo, en este caso, Rafael? A ver, sí, gracias, Paco. Mira, la verdad es que en el caso de medicamentos, en cualquier producto, pero en el caso de medicamentos, la planeación es sustancial para poder tener un abasto en tiempo y forma. Y eso es precisamente de lo que hemos adolecido. No hay una planeación adecuada. Las licitaciones de la oficialía mayor fueron en junio para el abasto del segundo semestre, estamos hablando de 2019. La de diciembre fue pues el 26 de diciembre para el abasto a partir del 1 de enero de 2020, y la de la UNOPS pues ya es el colmo, ¿no? Empezó el 5 de febrero, todavía no tenemos un fallo, se ha comunicado a las empresas que tienen asignación y están en la firma de contratos. Vale resaltar en este momento que de los contratos que se han firmado, el 99% han sido empresas establecidas en México. Entonces, esta compra internacional que se suponía que iba a traer a muchos proveedores del extranjero, pues no ha sido así. Nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Por supuesto, y no estamos hablando de la parte de distribución, que ya se mencionó aquí en citadas ocasiones, ha sido un desastre y que eventualmente pues no va a cumplir con las expectativas que se tenían. Entonces, estamos en el peor de los mundos, una licitación tardía, mal planeada, con poca capacidad y con poca experiencia en la realización de la misma. Ya se dijo por parte de Irene, o sea, la gente que trabaja en la UNOPS pues no tiene la experiencia, pero además son pocas comparado con lo que se tenía en el Seguro Social. Y finalmente pues esto está gravitando en que no se tenga la planeación adecuada, los tiempos adecuados. La fabricación de un medicamento toma entre 3 y 4 meses desde que se importa el principio activo. México es dependiente de la industria farmacoquímica del extranjero y por lo tanto pues se tienen que importar casi el 90% de los principios activos, pero se requiere planeación una vez más para ellos también. Si no tenemos estos tiempos, difícilmente vamos a poder cumplir. No es falta de capacidad de la industria tiene capacidad para abastecer México y Latinoamérica si se quiere. A ver, en ese sentido, la industria sigue produciendo, aunque muchos de esos productos estén vendidos para Centroamérica. No, yo te diría, o sea, la industria sigue produciendo lo que se le pide. Y ese es uno de los grandes errores que se han cometido o de las cuestiones que no se han entendido a final de cuentas. No hay un mercado spot de medicamentos. No hay ninguna empresa farmacéutica en el mundo que fabrique medicamentos por motu propio para ver si alguien se los compra. No existe porque tienen caducidad. Entonces, si no es bajo un contrato muy bien establecido, la industria no fabrica. Y no hay almacenes en el mundo llenos de medicamentos por si México lo requiere. Y yo creo que esa es una de las malas concepciones que han tenido
de lo que es el mercado farmacéutico. No han entendido cómo funciona la industria farmacéutica en el mundo. Con todo este panorama, Maribel, quisiera yo preguntarte, con todo este panorama, esta radiografía lamentable de lo que ha sido la estrategia, entre comillas, para el abasto de medicamentos en el país, vemos luz al final del camino, pero muy lejos, ¿no? Ese es el problema justamente, Paco. No hay certeza, no hay certidumbre de cómo lo van a resolver, porque después del último error, habíamos mencionado que ha habido una cadena de errores en estos casi 13 años, desde que inició este gobierno en el sector salud, específicamente en las compras. El último error, que fue el del UNOPS, o por lo menos no acierto, de que no se ha visto el resultado que se esperaba y que se anunció. ¿Qué van a hacer entonces? Porque la UNOPS aparentemente sigue comprando. La UNOPS está diciendo que para el año que entra van a comprar y van a hacer una compra de aquí al 2024, como estuvo en el convenio firmado entre UNOPS y INSABI. Y mientras tanto, el INSABI está saliendo a comprar el extranjero, lo que el UNOPS no compró. La UNOPS está abasteciendo con las empresas mexicanas, pero es una proporción muy pequeña de la necesidad. Y las propias instituciones, todas las que forman el sistema de salud muy fragmentado de nuestro país, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, y cada una de las instituciones de salud de los 32 estados, están comprando por su lado de manera como pueden. Ahora sí, como desde febrero el INSABI les dio la opción de sálvense como puedan, compren como Dios les permita. Así lo están haciendo dentro de las carencias que hay, y todo esto en forma sin planeación, como le está diciendo Rafael. Entonces lo que se necesita es certeza acerca de qué pasó con ese convenio de la UNOPS, va a continuar o no, que informen claramente quién va a hacerse cargo de las compras, si es el INSABI, lo va a seguir haciendo en el extranjero, y qué porcentaje van a comprar a la nacional, o de plano sí van a seguir comprando en el extranjero, pero de esa forma desordenada, porque nos está saliendo seguramente muy caro, porque no sabemos en cuánto le están comprando. Ese es el punto, a ver, saber con transparencia, saber qué tanto se ahorró, aunque aparentemente se gastó más de lo que se pensaba ahorrar. Seguramente. Ese es el problema, porque ha habido, falta de planeación, pero también de información. Ha habido vacíos muy fuertes. Claro. Rápidamente, antes de irnos a un corte, Andrea, yo te quisiera preguntar, hace escasamente una semana, si no mal recuerdo, que vino aquella manifestación de los papás de los niños con cáncer y en los bloqueos. Se terminó el bloqueo aparentemente porque se les demostró a los papás que los medicamentos ya estaban en los almacenes y a punto de ser distribuidos. ¿Eso finalmente se cumplió? Pues mira, déjame decirte que cada que los papás realizan alguna manifestación como tal, siempre mencionan que nos van a mostrar los medicamentos. Quiero decirte que los pocos medicamentos que te muestran, ellos mismos lo han dicho públicamente. A veces solamente son para 1 semana o 15 días. En realidad no están solucionando la problemática real. Eso es lo más lamentable. Terrible situación. Andrea, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a fondo. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo. Quisiera lanzarles una pregunta, Andrea, Irene, Maribel, Rafael. Después de todo lo que han platicado con Maite Noriega en este programa, que se ha permeado específicamente sobre el desabasto de medicamentos, yo quisiera preguntarles, es una pregunta abierta para todos, el tema de las políticas de salud, la política específicamente de salud, viene a convertirse o podría convertirse en breve tiempo en lo que pudiéramos llamar el Waterloo para la administración del presidente López Obrador, con quien quiera empezar a contestar, y de ahí nos seguimos. Y me permites, Paco, yo por favor, Rafa, con el permiso de mis compañeras, perdónenme, nada más para contextualizar el tema. Se anuncia con bombo y platillo el día de ayer que el INSABI ya distribuyó 40 millones de medicamentos. México, en el sector salud, nada más en el sector salud, consumía al año cerca de 2,000 millones de medicamentos. Si estamos en julio, pues deberían ya de tener cerca de 850 millones de medicamentos distribuidos. Pero si se anuncia con bombo y platillo por parte de la autoridad que ya distribuyeron 40 millones, y en el caso de lo que mencionaba Andrea, 30,000
medicamentos oncológicos, pues no son nada. O sea, suena mucho, pero realmente en el contexto, si consideramos lo que México consumía, pues no es nada. El problema es serio, el problema es grave. La industria farmacéutica no es el problema, es parte de la solución. Lo hemos dicho 1001 veces. La verdad es que si hay una planeación y certeza jurídica, México podría abastecer no nada más, o la industria establecida en México, no nada más el mercado mexicano, sino mercados internacionales, como lo hemos hecho por décadas. O sea, no es un problema de la industria, es un problema de planeación, es un problema de certeza jurídica. Se han hecho mal las cosas y lo que valdría la pena es recapacitar y ver cómo se hacían antes. Te digo, el diagnóstico fue malo porque se hizo sobre una licitación fallida y pues sobre eso estamos trabajando. Eso no va a ocurrir, ¿no es así, Maribel? Sí, totalmente de acuerdo, Paco, pero fíjate que hablando de política, respondiendo a tu pregunta, sí. La política de este gobierno ha sido de austeridad y contra la corrupción, ¿correcto? Y entonces en esa línea, según, bueno, lo que dicen, lo que informan, hasta ahorita la austeridad en el sector salud no la ha habido porque han comprado más caro, evidentemente, la forma desordenada y desastrosa en que lo han hecho ha sido evidente más caro. No se, bueno, ha habido reportes de que ha sido miles de % por arriba de los costos en que están comprando ahorita el gobierno, todas las instituciones. Entonces, austeridad en las compras no está viendo, porque incluso hubiera sido más eficiente o si hubieran ordenado mejor las compras comprándole a la industria nacional que yendo al extranjero a comprar, porque seguramente están comprando más caro. Entonces, por ahí no hay austeridad. El combate a la corrupción también, que era la otra política, pues no se ve claro, porque no ha habido ni una denuncia, ni un perseguido, algún caso específico que se viera verdaderamente donde ya hubo resultado contra la corrupción, tampoco. O sea, que esté resultando su estrategia anticorrupción en el sector salud tampoco está claro. Entonces, ¿cuál es la política que deberían de hacer, por lo menos de transparencia, para informar con sus políticas que han hecho, que hasta ahorita qué resultados han obtenido? Pues no los han obtenido. Entonces, pues que cambien de rumbo. Como dices, no lo van a dar. Entonces, no hay esperanza de por dónde vayan a mejorar las cosas. Tristemente, esa es la realidad. Sí, se mantiene el tema de la impunidad, Irene. Completamente. Nosotros habíamos estudiado el tema de la corrupción con empresas fantasma, todas las irregularidades que estaban en el gasto del sector salud, que eran muchísimas y que la Auditoría Superior de la Federación había documentado durante años. Ninguna investigación bien hecha por parte de la Fiscalía General de la República, las pocas inhabilitaciones que intentó hacer la Secretaría de Función Pública a la industria farmacéutica ni siquiera fueron con base en temas de corrupción, fueron diciendo que habían mentido en contrataciones pasadas. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho coraje, porque además nosotros nos dedicamos al tema y en ningún momento verías una recomendación de política pública contra temas de corrupción en ningún sector que digan deshagan el sistema público completo, porque toda la gente que participó en esos esquemas de corrupción, si es que lo sabía, o siguen ahí en otra institución, o van a armar un nuevo esquema de red de corrupción en el sector salud. Entonces, lo que volvemos a decir, si había corrupción, se investiga y se sanciona a la red, pero no se deshace el sistema público entero porque las instituciones no cometen actos de corrupción. Son funcionarios o personas que trabajan en empresas particulares que se pueden identificar muy claramente. Sí, pero no se hace finalmente. Andrea, cerramos contigo. Pues mira, Francisco, yo creo que las malas políticas públicas de esta actual administración es muy lamentable, que han cobrado la vida de más de 1,600 niños en todo el país. Yo creo que no es justo. No es justo porque el dolor que viven los padres día a día, créeme que de verdad es un viacrucis muy grande, con tal de ver a sus pequeños recibir sus quimioterapias. Y es muy lamentable que lleguen a las clínicas y simplemente pues no las tengan. Y si a esto tú le sumas que la creación del INSABI a la fecha carece de reglas de operación, es sumamente lamentable. Y esto te lo digo porque llegan los padres a las clínicas y les están cobrando 40,000 o 50,000 pesos por las quimioterapias de sus niños. Yo creo que no es justo, y también no es justo que el gobierno a la fecha no pueda garantizar las compras de quimioterapias en todo el país. No es justo que cada que los papás se manifiesten o cada que presentamos algún medio jurídico aparezcan una cantidad de medicamentos que solamente son para unos cuantos días, pero no es para abastecer realmente la crisis que se vive en todo el país. Caray, pues bueno, ahí está, esa es la opinión, son los análisis, el debate de este tema que
para muchos mexicanos es un tema complicado y difícil, y para otros pareciera que es un ataque a la administración del presidente López Obrador. La situación es real. Hay un desabasto importante de medicamentos y ahí están los temas para que usted se quede y tome la mejor decisión. Andrea, Irene, Miguel, Maribel y Rafael Gual, les agradecemos muchísimo a nombre de Maite Noriega, titular de este programa de A Fondo. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Paco. Saludos, Rafa. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Y bueno,